El otoño en Richmond había llegado con su acostumbrada solemnidad. Un manto de hojas doradas cubría las aceras. Y el aire, perfumado de tierra húmeda, traía consigo una promesa de cambios inevitables. En Windsor Farms, uno de los barrios más respetados de la ciudad, Amelia Davidson contemplaba el amanecer desde su despacho en el segundo piso de su elegante casa de columnas blancas. Ajena todavía a la tormenta que pronto se desataría en su vida. Con el teclado de su portátil bajo los dedos y una taza de café humeante a su lado, Amelia organizaba mentalmente su jornada de trabajo. Como terapeuta especializada en víctimas de abuso emocional, su vida había girado durante años en torno al dolor ajeno, al análisis minucioso de las grietas ocultas en relaciones aparentemente perfectas. Lo que no sabía era que su propia existencia se estaba desmoronando con la misma sutileza que tantas veces había visto en sus pacientes. Lucas Davidson, su esposo desde hacía 5 años, apareció en la puerta del despacho con su impecable traje azul oscuro y una sonrisa en el rostro. Traía una taza de café, preparado exactamente como a ella le gustaba. La proporción justa entre café y leche. Sin azúcar, un gesto pequeño pero significativo. Una delicada cuerda a la que Amelia aún se aferraba para sostener la ilusión de su matrimonio. «Buenos días, cariño», saludó Lucas, depositando la taza sobre el escritorio. Amelia sonrió débilmente. Había empezado a notar ciertas inconsistencias en la voz de su marido. Pequeñas notas falsas que chirriaban como un instrumento mal afinado. Pequeños gestos que antes la habrían llenado de ternura ahora le dejaban una incómoda sensación de duda. «Hoy tengo la primera sesión con una nueva paciente», comentó, tratando de llenar el vacío que sentía crecer entre ellos. Una mujer que sobrevivió a años de manipulación emocional. Lucas asintió. Pero sus ojos parecían vagar por el despacho, inquietos, como buscando una salida invisible. «Te esfuerzas demasiado por los problemas de otros», dijo en tono casual. Aunque había una sombra de reproche en su voz. «Quizá deberías prestar más atención a tu propia vida». Amelia guardó silencio. Sabía que la conversación sobre tener hijos se cernía sobre ellos como una tormenta que ninguno de los dos quería enfrentar realmente. Se miraron un instante, un momento cargado de palabras no dichas. Luego, Lucas se inclinó y la besó en la mejilla, prometiendo volver tarde esa noche tras una supuesta reunión con inversores. Desde la ventana del despacho, Amelia lo vio alejarse en su Audi negro, saludando brevemente a su vecina Grace Montgomery, quien estaba regando las rosas. La mirada de Grace, sabia y perspicaz, se cruzó un instante con la suya, como si percibiera en Amelia una inquietud que ni ella misma había querido admitir todavía. Ese día, Amelia atendió a su nueva paciente, Sarah Wilkins, una mujer que relataba entre lágrimas cómo su esposo había construido una fachada perfecta ante el mundo mientras la destruía en privado. Cada palabra de Sarah era un eco doloroso que reverberaba en el interior de Amelia. Siempre parecía perfecto delante de todos, decía Sarah, arrugando una servilleta con manos temblorosas. Nadie sospechaba lo que pasaba detrás de puertas cerradas. Amelia escuchaba, sintiendo cómo las piezas de su propia vida empezaban a moverse silenciosamente en un inquietante rompecabezas. Esa noche, al volver a casa, Amelia notó algo extraño. El coche de Lucas estaba aparcado frente a un lujoso restaurante nuevo en el centro. No en las oficinas donde había dicho que tendría su reunión. Su corazón latió con fuerza mientras pasaba de largo, luchando contra la tentación de detenerse, de enfrentarlo ahí mismo. En casa, encontró un mensaje en el contestador. «Lo siento, amor, se ha alargado la reunión. No me esperes para cenar». Era su voz, sí, pero desprovista de calidez, como si repitiera un guión aprendido. Durante días, Amelia comenzó a registrar mentalmente los pequeños cambios, llamadas que cortaba bruscamente cuando ella entraba en la habitación. Reuniones de última hora cada vez más frecuentes. Un nuevo perfume impregnado en su ropa. Pequeños detalles que sumaban algo enorme y aterrador. Grace, su vecina, empezó a visitarla más a menudo. No hacía preguntas directas, pero su presencia era una silenciosa declaración de solidaridad. Una tarde, mientras compartían té en el porche, Grace dijo en voz baja: «A veces vemos la verdad, pero tenemos demasiado miedo de admitirla». Amelia bajó la mirada a su taza de té, sintiendo el peso de aquellas palabras como una piedra en el estómago. La sospecha tomó forma concreta una tarde en la que, fingiendo casualidad, Amelia pasó por el restaurante donde había visto el coche de Lucas. Desde la ventana, lo vio sentado en un rincón apartado, frente a una joven rubia que reía y jugaba nerviosamente con su cabello. El gesto de Lucas al rozarle la mano era íntimo, demasiado íntimo para una reunión de negocios.
Amelia no necesitaba más pruebas. No aún, pero sabía que su instinto no la engañaba. En casa, empezó a recopilar evidencias como lo haría con un paciente. Registró horarios, llamadas, recibos olvidados en bolsillos, pequeños rastros de mentiras. Guardó todo en una carpeta. La misma carpeta donde archivaba sus casos más difíciles. Esta vez, el caso era su propia vida. La gota que colmó el vaso llegó una mañana cuando, desde su ventana, vio a Lucas recoger apresuradamente un sobre del buzón, mirando a su alrededor con nerviosismo antes de guardarlo en el bolsillo interior de su chaqueta. El gesto furtivo, casi de delincuente, le geló la sangre. Esa noche, Lucas volvió tarde, oliendo a vino caro y a un perfume que Amelia ya no podía ignorar. Fingió cansancio, relatando anécdotas de negociaciones interminables, pero su historia tenía grietas, incongruencias, lagunas. Amelia escuchó en silencio, con el corazón roto pero con la mente fría. A la mañana siguiente, aprovechó que Lucas se duchaba para revisar su teléfono. Sabía la contraseña, su fecha de boda. Una ironía cruel. Allí encontró lo que temía. Mensajes. Llamadas frecuentes a un número desconocido. MK. Investigando en redes sociales, descubrió que MK era Mary Caulfield, una joven recepcionista del restaurante donde había visto a Lucas. Mary, 26 años, graduada universitaria, ambiciosa, todo lo que una presa fácil para un hombre como su marido. Poco a poco, las piezas encajaban, las ausencias, las mentiras, el perfume, todo. Una noche, tras un evento benéfico en el que Lucas volvió a deslumbrar a la sociedad de Richmond con su encanto superficial, Amelia recibió la confirmación que necesitaba. Mary, acercándose con falsa cortesía, deslizó comentarios sobre la frecuente presencia de Lucas en el restaurante, disfrazadas de charla trivial pero cargadas de una verdad venenosa. La fachada perfecta de su matrimonio se había resquebrajado. Amelia pasó horas esa noche en su despacho, revisando los documentos, las llamadas, los recibos, cada pequeña pieza de evidencia. La psicóloga en ella analizaba, clasificaba, organizaba. La mujer, en cambio, lloraba en silencio. Sabía que la verdad había salido finalmente a la superficie. Sabía que Lucas no era solo un infiel, sino algo mucho peor, un manipulador, un estafador, y que su propio hogar, su propia vida, habían sido el escenario de una elaborada mentira. Al mirar la fotografía de su boda, colgada en la pared junto a sus diplomas, Amelia vio por primera vez lo que antes se había negado a ver: la fría dureza en los ojos de Lucas, disfrazada bajo una sonrisa perfecta, con una serenidad que le sorprendió. Amelia cerró el cuaderno de notas. El primer paso estaba dado. La historia de su despertar había comenzado. En los días siguientes, Amelia Davidson se movió con la precisión y el sigilo de alguien que entendía el peligro de actuar precipitadamente. Sabía que Lucas, o quienquiera que fuera en realidad, no debía sospechar que ella había descubierto su doble vida. La experiencia como terapeuta le enseñaba que el mayor error ante un manipulador era precipitarse. Había que preparar el terreno, reunir pruebas sólidas, construir una defensa impenetrable antes de desenmascararlo. La primera en ofrecerle un apoyo inesperado fue su vecina, Grace Montgomery. Una tarde, mientras Amelia anotaba meticulosamente horarios y patrones de conducta, Grace llamó discretamente a su puerta, una caja de galletas caseras en las manos. «Querida», susurró en cuanto Amelia la invitó a entrar. «Hay algo que debes saber». Se acomodaron en el acogedor salón. Y Grace, tras un momento de vacilación, sacó una carpeta vieja de su bolso. Los papeles crujieron como hojas secas al desplegarse. Eran recortes de periódicos de más de una década atrás. La tinta amarillenta por el paso del tiempo. Titulares que hablaban de un joven financiero en Boston, Lucas Donovan, implicado en un escándalo de fraude millonario. El rostro en la fotografía, aunque más joven y con el cabello más oscuro, era inconfundiblemente el de su marido. «Lo reconocí el día que te mudaste», admitió Grace con un suspiro, «pero no tenía pruebas suficientes. Pensé que tal vez me equivocaba. Ahora sé que no». Amelia se aferró al borde del sofá mientras las piezas del rompecabezas se encajaban brutalmente en su mente. Lucas Davidson era un alias, un nombre construido sobre cenizas y mentiras. «¿Por qué me lo cuentas ahora?» «Porque ayer lo vi», dijo Grace, su voz temblando de indignación, entregando unos documentos a una joven en el aparcamiento del restaurante Aure. Algo no cuadraba. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, Amelia tomó la decisión de actuar. Si quería sobrevivir a aquella tormenta, tenía que ser metódica, tenía que ser inteligente. A la mañana siguiente, se reunió discretamente con Ethan Brooks en su despacho. Ethan, su colega y amigo leal.
La recibió con una mirada preocupada. ¿Qué está pasando, Amelia? No te ves bien. Amelia vaciló un instante, debatiéndose entre la necesidad de protección y la vergüenza, pero finalmente le tendió los recortes de Grace y los registros que había comenzado a reunir. Necesito tu ayuda, dijo en voz baja, y tu discreción absoluta. Ethan oyó con acento agudo los papeles, su rostro endureciéndose a medida que asimilaba la magnitud de la traición. Vamos a necesitar algo más sólido, concluyó. Pruebas documentales, registros financieros. ¿Tienes acceso a sus cuentas? Sé dónde guarda sus documentos, respondió Amelia. Y puedo hacer una copia de su portátil si me ayudas. Esa misma tarde, mientras Lucas estaba trabajando, según su costumbre reciente, Amelia copió el contenido de su ordenador portátil en un disco duro externo que Ethan le había proporcionado. Cada clic del ratón era una puñalada en su confianza traicionada. Entre los archivos, encontró correos electrónicos con referencias sospechosas a inversiones, fondos discrecionales y benefactores. Había también documentos financieros incompletos, balances que no cuadraban, transferencias a cuentas en el extranjero. Todo apuntaba a un esquema de blanqueo de dinero cuidadosamente construido bajo la fachada de caridad. Paralelamente, comenzó a seguir a Lucas. No personalmente. Sería demasiado arriesgado. Sino a través de pequeños gestos de vigilancia. Observaba sus movimientos. Anotaba las matrículas de los coches con los que se reunía. Registraba sus horarios, sus ausencias. No estaba sola en esta empresa. Grace, con su red de contactos en el vecindario, proporcionaba información crucial. Una noche, Amelia recibió una llamada de la anciana. Lo vi salir de Aure con esa joven, informó Grace. Se dirigieron a un motel en las afueras. No parecen exactamente asuntos de negocios. El golpe fue brutal, pero no inesperado. Amelia anotó la información con mano firme. Ya no era solo una cuestión de traición personal. Había implicaciones legales, financieras, éticas. Una mañana, mientras revisaba de nuevo los registros bancarios, encontró algo aún más alarmante. Algunos fondos de la organización benéfica para la que ambos trabajaban, el Centro de Salud Mental de Richmond, estaban siendo desviados a cuentas privadas ligadas a empresas fantasma. Amelia sentía que el suelo bajo sus pies se resquebrajaba. Se reunió de inmediato con Ethan, quien se encargó de revisar los documentos con la meticulosidad de un auditor experimentado. Esto es serio, concluyó Ethan. Si sale a la luz, no solo afectará a Lucas. Puede arrastrar contigo al centro entero. La angustia de Amelia era palpable. No podía permitir que la causa a la que había dedicado su vida se viera destruida por la codicia de un impostor. ¿Qué opciones tengo? Primero, protegerte a ti misma, respondió Ethan. Documentarlo todo. Luego, buscar un abogado. Y sobre todo, actuar como si no sospecharas nada. Si Lucas se siente acorralado, podría volverse peligroso. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol extremo. Amelia continuó con su vida como si nada hubiera cambiado. Sonreía en eventos benéficos. Atendía a sus pacientes. Cenaba junto a Lucas fingiendo no notar el leve olor a perfume barato en su ropa. Pero en su interior, se estaba preparando para la batalla. Gracias a las investigaciones de Ethan y algunas discretas indagaciones de Grace, lograron identificar a Mary Caulfield como la amante de Lucas. La joven, aparentemente inocente, no parecía saber la magnitud del fraude en el que estaba siendo utilizada. Amelia, con una mezcla de tristeza y determinación, elaboró una estrategia: acercarse a Mary, ganar su confianza y, si era posible, obtener información directa que pudiera utilizarse como prueba. La oportunidad llegó en un evento benéfico para recaudar fondos. Mary, vestida de negro, se acercó a Amelia con una sonrisa vacilante. Señora Davidson, he oído mucho sobre usted, dijo, extendiéndole la mano. Amelia la estrechó con firmeza, sintiendo la electricidad de la tensión correr entre ambas. Espero que todo lo que hayas oído sea bueno, respondió, midiendo cada palabra. Durante unos minutos, charlaron trivialmente, pero Amelia, experta en leer entre líneas, captó las miradas nerviosas de Mary hacia el salón. Su forma de evitar mencionar a Lucas directamente. Sus dedos jugando con la cadena de su collar de forma compulsiva. Había miedo en sus ojos. La noche siguiente, Amelia recibió una llamada anónima en su teléfono personal. Una voz femenina, baja y apresurada. Si quiere saber más sobre su marido, pase por el aparcamiento de Laure mañana a las 8. La llamada se cortó antes de que Amelia pudiera responder. Era una trampa potencial, pero también una oportunidad que no podía desperdiciar. El corazón latiéndole en los oídos. Amelia llegó al aparcamiento a la hora acordada.
Entre las sombras, Mary emergió, nerviosa, mirando por encima del hombro. No puedo quedarme mucho, dijo sin preámbulos. No quiero problemas. Pero usted merece saberlo. Lucas no es quien dice ser. Y no solo le engaña a usted. Engaña a todos. La joven le entregó un sobre manila. Aquí hay copias de los correos que me envió. Me pedía que organizara reuniones privadas. Que mintiera sobre las reservas. Que desviara fondos del restaurante a cuentas extranjeras. Antes de que Amelia pudiera agradecerle, Mary se alejó apresuradamente, tragada por la oscuridad. Esa noche, en su despacho, Amelia abrió el sobre con manos temblorosas. Cada hoja era una prueba irrefutable de la corrupción de Lucas. Cada palabra, una puñalada más en su ya desgarrado corazón. Llamó a Ethan de inmediato. «Lo tenemos», susurró al teléfono. «Ahora sí, lo tenemos». Pero en lo más profundo de su alma, Amelia sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque derribar a un manipulador era un proceso lento, peligroso y profundamente doloroso. Y ella estaba dispuesta a recorrer todo ese camino, sin mirar atrás. La información que Amelia había recolectado era devastadora. El sobre entregado por Mary contenía no solo pruebas del fraude, sino también la evidencia de que Lucas Davidson, o más precisamente Thomas Reynolds, había sido el cerebro detrás de una red criminal internacional. Con sus métodos astutos, había manipulado a decenas de personas, despojándolas de sus ahorros, destruyendo vidas y operando bajo la fachada de organizaciones benéficas. Su engaño era tan sofisticado que ni siquiera las víctimas podían ver la verdad hasta que era demasiado tarde. La noticia de los documentos era como una bomba de tiempo. Amelia sabía que no podía seguir esperando, ni permitir que Lucas tuviera más tiempo para ocultar sus huellas. Había llegado el momento de actuar. El primer paso era contactar a las autoridades. Pero Amelia no quería confiar solo en la policía local. Sabía que Lucas tenía conexiones poderosas, y cualquier movimiento en falso podría alertarlo. Decidió recurrir a un contacto de confianza en la unidad de delitos financieros, el detective Morris, quien había estado investigando casos similares en el pasado. Esa tarde, Amelia se encontró con Morris en su oficina. Sus ojos se encontraron, y Amelia no pudo evitar notar la tensión en el rostro del detective. Sabía que lo que le iba a decir cambiaría las cosas para siempre. «Tengo las pruebas, Morris, todo lo que necesitas para desmantelar a Lucas y su red», dijo Amelia, con una firmeza que ella misma sorprendió. Morris asintió, reconociendo la gravedad de la situación. «Esto no es solo un caso de fraude. Lo que tenemos aquí es una red criminal que ha estado operando durante años. No solo es un estafador. Lucas ha lavado dinero, ha manipulado organizaciones y ha dejado víctimas por todo el país. Esta historia es mucho más grande de lo que pensábamos», respondió el detective. Con el rostro sombrío, Amelia le entregó las pruebas, los correos electrónicos de Lucas, los registros financieros, los testimonios de Mary y las pruebas de las transacciones ilícitas. Morris se quedó observando cada uno de los documentos. El alcance de la red criminal se volvía más claro con cada página que leía. «Esto no será fácil, Amelia. Tendremos que involucrar a las autoridades federales. Su red se extiende por varios estados. Y puede que también haya vínculos internacionales», dijo Morris. Tras un largo silencio, Amelia asintió. Sabía que la batalla sería difícil. Pero lo que más le preocupaba no era el proceso judicial, ni la investigación. Lo que realmente le inquietaba era la reacción de Lucas. Sabía que, si Lucas sospechaba que algo estaba ocurriendo, huiría sin dejar rastro, y el caso se desmoronaría. El siguiente paso fue arriesgado. Amelia no solo necesitaba recopilar más pruebas, sino también obtener la confesión de Lucas, algo que parecía casi imposible dadas las circunstancias. Una noche, mientras Lucas aún no regresaba de sus interminables reuniones de negocios, Amelia se sentó frente a su portátil y comenzó a redactar un plan detallado para su confrontación final. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba que alguien más estuviera allí. Alguien que pudiera testificar. Alguien que lo presionara para que hablara. Ethan fue la única persona a la que podía confiarle esta tarea. Se reunió con él al día siguiente en su despacho. Ambos sabían que el momento de actuar había llegado. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Ethan, con una expresión seria. «Este es un paso irreversible. Amelia, si Lucas lo descubre, no solo perderás a tu esposo, sino que podrías perder más que eso». Amelia respiró hondo y miró por la ventana. El viento otoñal movía las hojas caídas en el jardín. Se sentía como si ella misma estuviera arrastrada por esa misma tormenta. La duda ya no tenía cabida en su corazón. «No puedo permitir que siga haciendo esto. Ethan, no solo me ha traicionado a mí. Ha destrozado tantas vidas. Si no lo enfrentamos ahora, podría seguir arrasando con más personas».
Y ya no puedo quedarme de brazos cruzados, respondió Amelia, con una resolución en su voz. El plan estaba listo. Amelia contactó a la policía y coordinó con ellos para que esperaran a que Lucas llegara esa noche. Mientras tanto, ella y Ethan prepararían una trampa, un escenario en el que Lucas quedara atrapado sin posibilidad de escapar. Tenía que ser perfecto, o todo caería a pedazos. Cuando Lucas llegó a casa esa noche, todo parecía normal. Entró como siempre, saludando a Amelia con una sonrisa fría y distante. Su perfume, ese mismo que ahora odiaba, llenaba la habitación. Amelia se esforzó por mantener la calma mientras veía cómo se dirigía al bar para servirse una copa. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó ella, con una curiosa indiferencia en su tono. Su pregunta fue directa, pero lo suficientemente ligera para que no sospechara nada. Lucas se dejó llevar por su propia versión de los hechos. Le habló de nuevas oportunidades de negocio, de las reuniones con inversores, de cómo todo parecía ir perfectamente. Pero en sus palabras, Amelia percibió el tinte de la mentira, la disonancia que había empezado a notar en los últimos días. Amelia, ¿qué pasa?, preguntó Lucas, al notar su silencio. Estás más callada de lo normal. Amelia lo miró a los ojos. Y en ese momento, el miedo que había sentido durante tanto tiempo se transformó en algo completamente diferente. Enojo. No lo miró con tristeza ni con piedad, sino con una fría determinación. Lucas, o mejor dicho, Thomas, ya no me puedes mentir más. Sé todo lo que has hecho. Sé lo que eres, y esta vez, no vas a escapar, dijo Amelia, sus palabras cayendo como martillos. El rostro de Lucas palideció. Por primera vez en muchos años, Amelia vio algo que jamás había visto en él: miedo. En sus ojos, brillaba la misma desconfianza que él había sembrado durante tanto tiempo. Intentó reaccionar, dar una respuesta evasiva, pero Amelia no lo permitió. En ese momento, la policía irrumpió en la casa. Los agentes, siguiendo el plan que Amelia había coordinado con Morris, lo arrestaron ante sus propios ojos. Es el fin, Lucas, es hora de que enfrentes las consecuencias, dijo Amelia con voz baja, pero llena de poder. La detención de Lucas fue solo el principio. Durante las siguientes semanas, la policía desmanteló la red criminal que él había construido. Una red de fraude financiero que operaba en varios estados. Las víctimas comenzaron a salir de las sombras. Personas que, como Amelia, habían sido engañadas por su fachada perfecta. Y la historia de Lucas, o mejor dicho, de Thomas Reynolds, salió finalmente a la luz. Pero la batalla legal estaba lejos de terminar. Las investigaciones continuaban, y nuevos descubrimientos surgían cada día. Mientras tanto, Amelia observaba todo con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el camino hacia la justicia sería largo, pero también sabía que, al final, su vida y la de tantas otras personas comenzaría a sanar. La prisión de Lucas fue el primer paso hacia la redención, pero para Amelia, la verdadera victoria era el conocimiento de que, finalmente, había encontrado su fuerza, y no solo para enfrentar a Lucas, sino para reconstruir su vida. La detención de Lucas había sido solo el comienzo de un largo proceso de reconstrucción para Amelia. Los primeros días después del arresto fueron una mezcla de emociones contradictorias: alivio, ira, tristeza y, sobre todo, una sensación de vacío. El hombre que había sido su esposo, el hombre en quien había confiado durante tanto tiempo, ya no existía en su vida. O más bien, había existido en una versión completamente distorsionada de la realidad. Ahora, solo quedaba la verdad. Lucas no era quien decía ser. Era un impostor, un manipulador, un estafador. Amelia pasó los primeros días en una especie de estado de shock, enfrentando la magnitud de lo que había vivido. Todo lo que había considerado normal, cada pequeño gesto de su vida cotidiana, había sido una mentira. El dolor era profundo, pero también había algo más. Una chispa de determinación que había estado latente durante años. La mujer que había sobrevivido a tantas manipulaciones finalmente se sentía lista para tomar las riendas de su vida. La primera decisión que tomó fue cerrar su consultorio en Richmond y centrarse en algo más grande. Un proyecto que no solo fuera para ella, sino para todas las personas que, como ella, habían sido víctimas de manipuladores financieros. Durante años, había trabajado como psicoterapeuta ayudando a personas que habían sufrido abusos emocionales y psicológicos, pero esta nueva causa era personal. Quería usar su experiencia para ayudar a quienes habían sido víctimas de fraudes financieros. Algo que ahora sentía en lo más profundo de su ser. En los días posteriores al arresto, Amelia se reunió con un equipo de abogados y asesores financieros para discutir la creación de una organización benéfica destinada a apoyar a las víctimas de fraudes financieros. Sabía que era una tarea titánica,
pero estaba decidida. La fundación no solo ayudaría a las víctimas a recuperar su estabilidad económica, sino que también ofrecería apoyo psicológico, asesoramiento legal y educación sobre cómo prevenir futuros fraudes. Su primer paso fue crear un fondo de ayuda. Necesitaba el respaldo de personas que compartieran su visión, que entendieran el alcance de lo que estaba tratando de lograr. Para ello, organizó una cena de recaudación de fondos en un elegante salón de Richmond. La velada fue un éxito rotundo, no solo por la cantidad de dinero recaudado, sino por la forma en que la historia de Amelia tocó los corazones de los presentes. En medio de la cena, Amelia subió al escenario para dar un discurso. Sabía que este sería el momento crucial para dar a conocer su visión. Para mostrar que, a pesar de la tragedia, había encontrado un propósito en el dolor. Con la mirada firme y el corazón lleno de una determinación que solo los sobrevivientes de grandes pruebas pueden entender. Comenzó a hablar. Hace un año, mi vida estaba rota. Creía que tenía un hogar, un esposo al que amaba, una vida estable, pero todo eso era una fachada. Hoy, no solo estoy aquí para compartir mi historia, sino para comenzar un nuevo capítulo. Uno que ayudará a todos aquellos que, como yo, han sido víctimas de fraudes financieros y manipulaciones. Su voz resonaba con fuerza mientras contaba cómo había descubierto la verdad sobre Lucas. Cómo su vida se había transformado al enfrentarse a la realidad. Aunque dolorosa, pero en lugar de hundirse en la desesperación, Amelia había encontrado una forma de darle sentido a todo lo ocurrido. Ayudar a otras personas a superar lo mismo que ella había vivido. La respuesta fue abrumadora. Empresarios locales, amigos y conocidos de su difunto marido, incluso algunos que habían sido colaboradores en su antiguo trabajo, se comprometieron a donar una parte significativa de sus ingresos a la nueva fundación. No solo fue un éxito financiero, sino también un éxito emocional. Amelia sentía el apoyo de la comunidad, de aquellos que entendían la importancia de la causa y creían en el propósito que había nacido de su dolor. En las semanas siguientes, la fundación cobró forma. Amelia contrató a un equipo de psicólogos, abogados y expertos financieros que compartían su visión de ayudar a las víctimas de fraude. El centro comenzó a ofrecer terapia grupal para aquellos que habían sido afectados por manipuladores y estafadores, brindando un espacio seguro para compartir experiencias y encontrar consuelo en la compañía de otros. Además, comenzaron a organizar seminarios y talleres educativos sobre cómo reconocer los signos de un fraude financiero y cómo protegerse de los manipuladores. Pero no todo fue fácil. A medida que la fundación crecía, también lo hacía la atención mediática. Amelia comenzó a recibir mensajes de personas de todo el país que querían compartir sus historias, que querían ser parte de algo más grande. Aunque el apoyo era abrumador, también surgieron críticas. Algunas voces en los medios de comunicación se mostraron escépticas de que una víctima de fraude pudiera realmente ayudar a otras víctimas a salir de su situación. Otros cuestionaban su capacidad para liderar una organización tan grande. Dada su experiencia previa como psicoterapeuta, Amelia no se dejó intimidar. Sabía que la crítica era una parte inevitable del proceso, y que el trabajo que estaba haciendo tenía un valor mucho más profundo que cualquier juicio superficial. Con el apoyo de su equipo y de su red de personas que confiaban en ella, comenzó a organizar eventos a nivel nacional. En cada ciudad donde organizaba conferencias, la respuesta era la misma. La gente quería escuchar, quería aprender, y sobre todo, quería sanar. Mientras tanto, en su vida personal, Amelia comenzaba a encontrar paz. Había pasado por tantas fases de dolor y confusión que, finalmente, la serenidad se estaba instalando en su corazón. Los recuerdos de Lucas, de su matrimonio, ya no le causaban el dolor punzante que solían provocarle. Había dejado de ser la víctima, para convertirse en una mujer empoderada por la verdad y la justicia. Un día, después de una conferencia en Washington, Amelia recibió una carta que cambiaría todo. Era una carta de Lucas. Aunque estaba en prisión, aún intentaba manipularla desde allí. En su carta, le pedía perdón, aseguraba que todo lo que había hecho había sido por amor a ella y que, si le diera una segunda oportunidad, podría corregir sus errores. Amelia miró la carta detenidamente, con una mezcla de incredulidad y tristeza. Sabía que había llegado el momento de cerrarlo de manera definitiva. En respuesta, escribió una carta breve pero contundente. Lucas, lo que me hiciste no tiene perdón. Pero lo que más me duele no es solo la mentira, sino el daño que causaste a tantas personas. Yo ya no soy la mujer que fuiste capaz de manipular. Y no habrá ninguna segunda oportunidad. Envió la carta y luego, con una sensación de alivio, se levantó y salió a caminar por el parque cercano. El viento otoñal acariciaba su rostro mientras observaba cómo las hojas caían de los árboles. Como si la naturaleza misma estuviera celebrando su liberación.
La fundación seguía creciendo, y Amelia estaba comenzando a escribir un libro sobre su experiencia. Su mensaje era claro. No importa cuán profundo sea el dolor. Siempre hay una forma de encontrar un nuevo camino. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, cada paso que daba hacia adelante la fortalecía aún más. Amelia había dejado de ser la víctima de su propia historia. Había transformado su sufrimiento en fuerza y esperanza para otros. Y en ese proceso, había encontrado una paz que nunca imaginó alcanzar. La primavera en Richmond llegó con un aire fresco y prometedor. En el parque, las flores comenzaban a abrirse. Y con ellas, Amelia sentía que su vida también estaba floreciendo de nuevo. Con una sonrisa serena, se preparaba para el siguiente capítulo. Un capítulo lleno de posibilidades, de sanación, y de un futuro brillante que aún estaba por escribir. El verano había llegado a Richmond, trayendo consigo una calidez renovada que se reflejaba en la vida de Amelia. La fundación seguía creciendo, alcanzando nuevas alturas, mientras ella también se encontraba en una etapa de renacimiento personal. Había pasado meses ayudando a otras víctimas de fraude financiero, escuchando sus historias de desesperación y desconfianza. Cada testimonio, cada rostro que se acercaba buscando consuelo, se había convertido en un espejo de su propio sufrimiento. Pero también era un recordatorio de lo que podía lograrse después de la tormenta. A medida que el caso de Lucas Davidson avanzaba en los tribunales, Amelia se mantenía enfocada en su trabajo. Había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia, no solo para compartir su historia, sino también para educar a aquellos que aún caían en las garras de los manipuladores. El proyecto le dio propósito, un sentido de cierre que no había imaginado que encontraría tan pronto. El juicio de Lucas se acercaba a su fin. Durante meses, los fiscales habían presentado pruebas contundentes, desde documentos bancarios hasta testimonios de sus víctimas. La red de engaños que había tejido a lo largo de los años estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Lo que había comenzado como un pequeño fraude financiero se había convertido en una de las estafas más grandes y complejas en la historia reciente de Estados Unidos. La justicia estaba al alcance de la mano, y Amelia sabía que la condena de Lucas marcaría el final de un capítulo oscuro en su vida. A medida que se acercaba el día de la sentencia, Amelia se encontraba en su despacho, leyendo una carta de su abogado. Lucas había ofrecido una última propuesta: cooperar con las autoridades para implicar a más personas dentro de su red a cambio de una reducción de su condena. Pero Amelia, que había sufrido tanto por sus mentiras y manipulaciones, no dudó ni un segundo en rechazarlo. Sabía que la única forma de que realmente se enfrentara a las consecuencias de sus actos era asegurarse de que no quedara espacio para más engaños. La madrugada antes del juicio final, Amelia se despertó con una sensación extraña, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Miró por la ventana de su casa, observando las primeras luces del día romper la oscuridad. El horizonte se teñía de tonos anaranjados y dorados, y por un momento, se permitió pensar que, al igual que el amanecer, su vida también había comenzado a levantarse de las sombras. Esa mañana, Amelia acudió al tribunal con una determinación renovada. Sabía que Lucas finalmente recibiría lo que merecía. Pero lo que realmente la preocupaba era la manera en que todo este proceso podría afectar a la fundación. ¿Qué pasaría con su trabajo si los medios se apoderaban de la historia? ¿Qué ocurriría si las víctimas de Lucas, que habían encontrado apoyo en la fundación, volvían a sentirse vulnerables tras una condena que no parecía suficiente? Pero cuando entró en la sala del tribunal y vio a los demás involucrados, vio algo más. Vio a las víctimas de Lucas, todas aquellas personas a las que él había manipulado, ahora unidas. Ellos, al igual que ella, ya no eran los mismos. Habían pasado por el sufrimiento y el dolor, pero ahora, al igual que Amelia, se enfrentaban a su realidad con una nueva fuerza. Sabían que la justicia era el primer paso, pero que la verdadera redención venía de su propio proceso de sanación. El juicio fue largo y tenso, pero finalmente, llegó el momento de la sentencia. La sala estaba llena de testigos y periodistas, todos esperando la palabra de la juez Margaret Holloway. Lucas, o más bien, Thomas Reynolds, se encontraba allí, ya no con la arrogancia de antes, sino con una mirada de derrota, como un hombre que sabía que su tiempo había llegado. La juez Holloway pronunció la sentencia con voz firme. El acusado, Thomas Reynolds, también conocido como Lucas Davidson, ha sido hallado culpable de fraude financiero, lavado de dinero y manipulación de numerosas víctimas. Este tribunal ha considerado todas las pruebas presentadas y la magnitud del daño causado. Se le condena a una pena de prisión de 25 años sin posibilidad de reducción. Amelia escuchó cada palabra con una mezcla de alivio y justicia. Sabía que, aunque la sentencia no podría devolver lo que había perdido,
Sí sería el cierre de una larga agonía. Pero la verdadera victoria para ella no era la condena de Lucas. La victoria era poder mirar hacia adelante, sabiendo que ahora podía vivir en paz. En los días siguientes, Amelia siguió adelante con su vida. La fundación continuó creciendo, y con cada día que pasaba, se acercaba más a la meta de ayudar a las miles de personas que, como ella, habían caído en las redes de un manipulador. Lo que había comenzado como un proyecto personal, una forma de enfrentar su propio dolor, ahora se había convertido en una red de apoyo que brindaba esperanza a todos aquellos que aún sufrían en silencio. En la gala anual de la fundación, Amelia subió al escenario para dar un discurso. Esta vez, sin el peso del pasado, sin las cicatrices que aún la seguían. Pudo hablar con una voz fuerte y clara. Hoy estamos aquí no solo para recordar lo que hemos superado, sino para celebrar lo que hemos construido juntos. Cada uno de ustedes, cada víctima que ha pasado por este proceso, ha demostrado una increíble fortaleza. Ustedes son la verdadera razón por la que la fundación existe. Y es por ustedes que seguiremos luchando, ayudando, y creando un futuro en el que no haya lugar para los manipuladores y estafadores. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud, por el viaje que había recorrido, por las personas que había conocido y por la vida que ahora tenía. La ovación del público fue ensordecedora, y en ese momento, Amelia supo que todo lo que había perdido, lo había recuperado multiplicado por 1000, la paz interior, la dignidad y el propósito. Poco después de esa noche, Amelia recibió una llamada de su abogado. Había noticias sobre el dinero recuperado de la red criminal de Lucas. La fundación recibiría una parte significativa de los fondos robados, lo que permitiría ampliar aún más sus programas de ayuda. Amelia sonrió al colgar, pensando que la justicia no solo había sido restaurada, sino que también había dado paso a un nuevo comienzo. A lo largo de los años siguientes, la fundación se convirtió en una de las más importantes del país en su área, ayudando a miles de víctimas de fraudes financieros. Amelia, por su parte, continuó trabajando como psicoterapeuta, pero también dedicó gran parte de su tiempo a dar conferencias y educar al público sobre cómo reconocer los manipuladores y protegerse de ellos. La vida seguía adelante, y aunque los recuerdos de su pasado no desaparecían por completo, Amelia sabía que había encontrado una manera de hacer frente a las sombras y, lo más importante, de iluminar el camino para otros. Con una sonrisa tranquila y un corazón lleno de esperanza, Amelia caminaba por las calles de Richmond, sintiendo el aire fresco del otoño acariciar su rostro, sabiendo que, al final, la verdad y la justicia siempre prevalecen.